Buenas noches. En nuestro país, de cada 100 jóvenes, solo 19 se emancipan antes de los 30 años, muy por debajo de la media europea. La precariedad laboral y el elevado precio de la vivienda son las principales condicionantes para salir del nido. Muchos de ellos cobran el salario mínimo interprofesional y carecen de perspectiva de crecimiento. Por eso, la subida de ingresos que les permitan formar una familia es fundamental. Pero esa medida debe ir necesariamente aparejada con otras, porque la inmensa mayoría de los empleadores son pequeñas y medianas empresas y autónomos. Y si estos tienen que pagar más por esos salarios, más por los de quienes tienen sueldos superiores pero están referenciados, y asumir la subida del global de los costes sociales, se verán abocados a contratar a alguien menos o a subir los precios de sus productos. Efectos ambos indeseados. Claro que es necesario subir los más bajos salarios y las pensiones indignas. Claro que es imprescindible recaudar para cubrir los servicios públicos y la atención social. Pero hay que poner coto a muchos dispendios públicos, no sobrecargar de impuestos a las empresas y a los trabajadores en activo y adoptar medidas que permitan impulsar la creación de empleo de calidad en el sector privado. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenido al debate en Popular Televisión, un programa en el que hoy, jueves 18 de enero, nos acompaña Joaquín Asparre. Bienvenido, Joaquín, un placer. Hagas ese hueco para estar con nosotros esta noche. Víctor Meseguer, Víctor, bienvenido. Bien hallado, un placer compartido. Y Gonzalo Guandoser, bienvenido, muy buenas noches. Gracias. Gracias por invitarme. Vamos a empezar hablando, hay muchos temas de actualidad encima de la mesa, algunos de ellos a nivel internacional que analizaremos posiblemente la semana que viene, porque esto de los conflictos bélicos y sus consecuencias parece que medir a menos crecen y además con bastante preocupación, y lo analizaremos en próximos programas. Pero también a nivel nacional y regional hay asuntos varios, de los que hemos seleccionado algunos de ellos. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Se ha producido ya, va a ser un 5%, 1.134 euros es el mínimo que cobrará cualquier persona que esté empleada a jornada completa. Y eso va a beneficiar en la región de Murcia a unos 140.000 personas. Pero fíjense ustedes que, y no solo eso, pero va a tener más consecuencias porque, como decía hace un instante, hay algunos convenios que están referenciados sobre el salario mínimo interprofesional y, por tanto, salarios más altos también subirán, y algunas otras cuestiones que analizaremos. Pero me ha llamado la atención que en algún periódico, en el mismo periódico, yo he visto dos titulares, Víctor. He visto: de la subida del salario mínimo interprofesional se beneficiarán 135.000, 140.000 personas. Y también he visto el titular, en el mismo periódico: el gobierno castiga a las empresas con la subida del salario mínimo interprofesional y las consecuencias que ello acarreará. Los dos titulares, ¿las dos cosas son ciertas bajo tu punto de vista? No. La primera sí es cierta. Es decir, estamos hablando que en los últimos 5 años el salario mínimo interprofesional ha subido un 47%. ¿Vale? Es una cantidad importante. Pero con ese 47% estamos hablando de 15.800 euros brutos anuales. Si eso lo dividimos en pagas mensuales, pues sale unos 1.100 euros. 1.100, si queréis la cifra 34. Exacta, en 1.134. Vale. Pues con 1.134, un alumno de la UCAM con 30 años, soltero, que desempeñe un trabajo de ingeniero o licenciado, pues hombre, si vive en casa de sus padres, la cosa le puede funcionar. Pero ¿y si el joven quiere alquilar un piso? Acaban de publicar también, que es un dato a tener en cuenta, el precio medio del alquiler en Murcia son 747 euros. Pues si hago la resta de los 1.154 menos los 747, a este joven ingeniero de la UCAM le van a quedar 417 euros para vivir. Eso lo vemos mal. Recordad que en la mesa no tenemos ningún joven.
tendremos que hablar durante esta tertulia de qué intereses defendemos y qué queremos para la gente más joven. La parte de las empresas, no, y si quieres después lo desarrollo. Primero, ¿van a perder las empresas donde esta gente compra? El mayor consumo es de la gente que menos gana. ¿Van a perder las empresas donde más compra? Segundo, se habla de costes salariales y de su impacto en el Producto Interior Bruto. También te doy un dato. En los últimos 5 años subimos un 47% el salario mínimo y el Producto Interior Bruto, menos el año del COVID, ha subido. ¿Dónde estaba el problema? Costes sociales, que los empresarios dicen, bueno, lo podemos acabar viendo, pero que nos bajen los costes sociales. En costes sociales hay 6 países de la Unión que tienen costes sociales bastante más importantes que nosotros. Si queréis también os doy el dato. Y, por cierto, ¿para qué son los costes sociales? Eran para pagar sanidad, desempleo, dependencia, despido, contingencias comunes, contingencias profesionales. Y por último, los costes laborales unitarios. Las subidas respecto a la última son de 40 euros. ¿Dónde está el problema? Yo, honestamente, y con esto concluyo por no monopolizar el debate, creo que antes el salario mínimo interprofesional, y eso sí que es un dato importante, hacía referencia a un grupo que estaba en un área, situación marginal en el mundo del trabajo, y que el actual salario mínimo interprofesional va a afectar a la mayoría de la gente joven que trabaja, a la inmensa mayoría, y sí va a tener un efecto, eso lo reconozco, de empujar los salarios hacia arriba. Mira, yo tengo referencia de varios convenios colectivos. Convenio colectivo del tercer sector de acción social, acción e intervención social. Educadores, licenciados universitarios. Hablaba ayer con el presidente de la mesa de negociación colectiva y un educador social se ha quedado por debajo del salario mínimo interprofesional. Ese es el problema que tiene la negociación colectiva. ¿Es razonable que un egresado universitario cobre menos de los 1.154 euros? Sin duda alguna, yo lo apuntaba también al principio del programa, hay salarios, esos salarios bajos, es imprescindible esa subida, de acuerdo con el coste de la vida, igual que el acceso a la vivienda, que solucionarlo, o como las pensiones, algunas que son irrisorias y la verdad son pensiones indignas, y hay que mejorarlas, algunas 500 euros, por ejemplo, que las siga habiendo. Otra cosa es que dónde se carga eso y si puede condicionar 2 cuestiones, Gonzalo. Una, subida de precios, no hablo de las grandes corporaciones, pero sí de pequeñas empresas, los autónomos, si puede condicionar a que afecte sobre la creación del empleo, porque tira hacia arriba de mucha gente. Hay sectores, hay convenios que están referenciados, hay quien cobra un sueldo que está bien, pero como lo tiene referenciado, eso es tal cual lo estás diciendo, al salario mínimo interprofesional también se le va a subir. Puede afectar a la creación de empleo, puede afectar a la subida, al alza de precios, que quien diga, oye, como yo soy un autónomo, tengo que pagar más por determinadas cuestiones, tengo que subir el precio del producto y afecta la inflación. Por cierto, vamos a ver, si el ingeniero de Víctor pretende irse a Barcelona o Madrid, es el 93% del sueldo lo que tendrá que pagar de vivienda. Sí, correcto. Eso es importante. Dicho eso, digo eso porque yo estoy absolutamente de acuerdo con la subida del salario mínimo, que ha subido desde 2018 de 735 a 1.134. Eso a mí me sale el 54%, es decir, que es una subida importantísima, que el coste de las empresas es mayor porque hay que asumirle el coste social. Yo estoy de acuerdo con el fondo y me parece bien, pero las formas también son importantes. Y entonces no me parece tan inadecuado lo que los empresarios han pedido en esta ocasión, porque acuérdate que primero se dijo que estaban de acuerdo con subir un 4% si se hacía caso a las 2 peticiones que habían hecho, que eran 2 peticiones concretas. Una, que se tuviera en cuenta los precios de los contratos públicos plurianuales que están cogidos anteriormente a la subida y que subieran también esos precios públicos en la medida que sube el SMI. Y luego bonificaciones concretas al sector de la agricultura, porque ahí es donde más están soportando la subida de los costes y el tema del salario mínimo, y donde sí puede haber esa repercusión que tú has dicho en los precios y por tanto hay la inflación. Se ha negado, no se ha llegado a un acuerdo, yo no sé por qué, pero esa respuesta del gobierno de decir, bueno, pues ahora como no estás de acuerdo conmigo, te subo en vez de 4 o 5, a mí eso no me parece adecuado. Creo que eso introduce mucho ruido en futuras negociaciones del convenio social o diálogo social, que para mí es fundamental que vaya.
siempre teniendo en cuenta, como dices tú, que esto va, que lo has dicho tú también, que va a hacer una subida hacia arriba de los costes. Por eso yo no creo que se puedan hacer de forma unilateral. Los empresarios, los autónomos, no son los únicos que pueden pagar el pato. Sí que puede haber algún tipo de bonificación en los costes sociales, porque evidentemente esto supone, aparte del sueldo que tú le pagas al trabajador, un aumento en los costes sociales para la empresa. Sí que habría que haber más diálogo social en cómo repartir esos costes. Ese es mi punto de vista. Pero que conste que estoy de acuerdo con la subida del salario mínimo. No, yo me encanta ser el último porque todos los argumentos, vamos, los suscribo. Lo puedes rebatir, los de rebatirlos todos. Y suscribo los de Gonzalo. Ahondando un poco, efectivamente, sorprende un poco que la actitud o la posición, mejor dicho, del Ministerio de Trabajo antes de que los empresarios se descolgaran del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, la oferta que hacía el Ministerio era del 4%. Los empresarios se quedaban en el 3,4% y los sindicatos pedían por encima del 6% el incremento. Que por el hecho de que los empresarios se descuelguen, la posición del Ministerio de Trabajo cambie del 4% y acuerde un 5%, en fin, parece que las formas no creo que sean las más correctas. En cuanto a la forma, anunciando el castigo, además. Anunciando el castigo. Amenaza, llegaba a decir el presidente de la COE. Bueno, por otro lado, hay dos cuestiones sobre las que yo, más que discrepar, sobre todo subrayar. Por un lado, el tema de la inflación. Efectivamente es una subida del 5%, pero si nos vamos a los datos que se esperan de la inflación a lo largo de este de 2024, que van a ser superiores al 3%, la inflación va a subir al 3,5%, se va a quedar por ahí, ojalá se quede así, y así la señora Lagarde comienza a bajar los tipos de interés a partir del verano. En realidad la subida al 31 de diciembre será del 1,5%. Por el efecto de la inflación. Sí que preocupa, especialmente en la región de Murcia, y eso es otro aspecto a subrayar, el tema de que la región de Murcia tiene un sector muy amplio en el ámbito agroalimentario, en el ámbito turístico, que son dos sectores económicos fundamentales para la región, pero que emplean mucha mano de obra, con lo cual el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional no es el mismo que en una empresa tecnificada, en la industria, donde el empleo sobre el conjunto de los costes que tiene el empresario es menor que en este tipo de empresas. ¿Habría que introducir un factor corrector? Hombre, se agradecería, y yo entiendo que eso no iba a lesionar los intereses del gobierno y mucho menos de los trabajadores, que efectivamente tendrían esa subida del salario mínimo interprofesional. Y en el aspecto de la contratación, ¿va a perjudicar esta subida del SMI al empleo? Hay una máxima de un catedrático de trabajo de hace muchos años que yo la sigo apoyando o sigo creyendo en ella, y es que el gobierno no crea empleo salvo el empleo público, evidentemente. Es el que más ha crecido. Los sindicatos en España, no crean puestos de trabajo. Quien crea puestos de trabajo es el empresario. Si el empresario en su línea de negocio en un momento determinado necesita mano de obra, necesita trabajadores para seguir adelante con su negocio, los va a contratar. Los va a contratar sea con el salario que sea en esos momentos y que marque. Es decir, si hay necesidad, el empresario va a seguir contratando. No por el hecho de que haya subido el salario mínimo interprofesional, vaya a dejar de contratar. Bueno, contratará siempre que le sea viable contratar. Hombre, evidentemente. Yo voy a poner dos ejemplos. Es decir, que en el tema de las formas coincido con vosotros, con Gonzalo y con Joaquín. Pero dos ejemplos reales. Yo hablaba antes de educadores sociales, tuve la suerte esta semana de que me invitaran al convenio estatal de justicia juvenil y protección. Los chicos que están en conflicto con la ley y los chicos que eran antiguamente los orfanatos. Y me tropiezo el discurso de la patronal diciendo queremos reparar la injusticia social. Era un discurso totalmente sindical, yo estaba con los ojos como platos y queríamos hacer una subida del 10%. Digo, no me lo puedo creer. Estaba a punto de abrirme el pecho en canal. Digo, esto lo entiendo. Digo, ahora cuando hablen los sindicatos hablarán de costes salariales y hablarán del PIB. ¿Sabéis lo que pasa? Se le iban los trabajadores. Como se han quedado en el salario mínimo, claro. Un educador, que suele ser un psicólogo, un educador social, cuando tiene un empleo un poco mejor, huye del sector. Y entonces el empresario no tiene problema. Dice, no, perdona, que se me va el talento, que estoy perdiendo personal. Claro, ese es un tema que está encima de la mesa. Y luego un tema que ha dicho Joaquín. Yo me acuerdo en la primera subida, que se pasó de los 700 y poco a los 800, voy a dar un dato, porque soy de más datos, ya hago una foto de cuerpo entero, un dato de una empresa de Pulpí, lo dejo ahí, una empresa importante,
y me dice, es que el salario mínimo de 800 euros a nosotros no hace daño porque nosotros pagamos a las mujeres en el campo menos. Mira, lo dejo ahí, no quiero comentarlo, lo dejo ahí. Hemos pedido reacciones sobre este asunto. Hemos recogido, por ejemplo, la de Ascensión Ludeña, representante de la UGT. Vamos a escucharla. Cerramos 2023 con la moderación del IPC, que en nuestra región se mantiene en el 3%, según los datos conocidos. Ya abrimos este recién estrenado año 2024 con una victoria significativa para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país y nuestra región. La subida del 5% del salario mínimo interprofesional. Alimentos y bebidas reducen su tasa de crecimiento, como decía, y caen en general en nuestra región los precios de transporte, vestido, calzado, ocio y cultura. Nuestro objetivo, el objetivo de UGT, hoy se ha vuelto a cumplir y era el de una nueva subida salarial que, junto con la moderación del IPC, garantizara el poder adquisitivo de las familias y los trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia, obteniendo así un aumento real en sus ingresos. Hoy hemos conseguido que los salarios mínimos suban por encima del IPC. Es un IPC que se situó en el 3,8% en 2023 como media. Esta subida del SMI lo que va a suponer es un aumento del salario en 756 euros al año. Esta subida va a beneficiar aproximadamente a unos 130.000 trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia. Este es un nuevo triunfo sindical que, junto con un gobierno progresista, va a garantizar que los trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia y de España experimenten un aumento real del 5% en sus ingresos, recuperando así poder adquisitivo. Así podemos hablar de un equilibrio entre los salarios y el coste de la vida, mejorando la calidad de vida de las familias. Desde luego de la patronal se ve de manera muy distinta. Hemos recogido esta misma mañana, a primera hora, la opinión de José María Albarracín, el presidente de la COREM. Ayer estuvo en Madrid precisamente tratando algunos de estos asuntos y esta mañana nos hacía un balance sobre cómo puede afectar a las empresas, pero también lamentando lo que aquí se ha puesto en común, esa forma en cuanto a el diálogo, la falta de diálogo social. No, aquí se ha demostrado una vez más que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo de la ministra, ha roto por completo la mesa del diálogo social y ha dejado de una manera prepotente al sector empresarial fuera de dar una opinión que tiene que tener el peso específico dentro de la mesa del diálogo social. Creo que no están teniendo en cuenta para nada ese diálogo y una vez más vemos que la imposición prevalece sobre la negociación. Por lo tanto, no estamos nada de acuerdo, no estamos nada satisfechos, por supuesto, y vamos a intentar revertir esta situación de la mejor manera posible. Y ya no solamente porque el salario mínimo suba un 4 o suba un 5%, no, es simple y llanamente por la forma, sobre todo, que ha tenido una vez más en hacerlo a través del Boletín Oficial del Estado. Bueno, esto va a afectar en líneas generales de forma transversal a todo el sector empresarial, sea el sector que sea. En cualquier caso, no olvidemos que una subida del salario mínimo interprofesional exige también una subida y un ajuste al resto de trabajadores que están por encima de ese salario mínimo, con lo cual va a hacer que los costes salariales y por lo tanto los costes de la cotización a la seguridad social suban de una manera relevante y que afecte, como digo, al conjunto de las empresas. Particularmente habrá sectores como el sector agroalimentario que lo sufra un poco más que el resto. Sí, nosotros habíamos pedido dos cosas a cambio de la subida del salario mínimo interprofesional. Una, reconducir las deducciones en sectores punteros como es el sector agroalimentario, y otra, a nivel general, 2 puntos de reducción en la cotización a la seguridad social. Ni una ni otra de momento, pero vamos a perseverar, vamos a seguir insistiendo en esas demandas y yo espero que en las próximas reuniones que se mantengan con el Gobierno de España se retome sobre todo el diálogo social, insisto que es absolutamente básico, y si no, el sector empresarial tendrá que tomar una posición distinta con el Gobierno que tenemos en la actualidad.
otra subida adicional que al final va a repercutir en lo mismo de siempre. Yo creo que este gobierno nos tiene en el centro de la diana y el sector empresarial va a ser siempre el más castigado. Pasa con eso, pasa con los becarios, la cotización a la seguridad social, etcétera, ¿no? Yo creo que cualquier gobierno europeo que mire a España de reojo va a alejarse de la posibilidad de traer inversiones al país porque estamos en una situación muy complicada, de mucha incertidumbre y que además se está gobernando a través del boletín oficial del Estado sin dar ningún tipo de respuesta a las demandas, en este caso del sector empresarial, pero también a las demandas de la sociedad civil en general. Hemos recurrido también a un experto en Derecho Laboral, a Javier Rojas, que es socio responsable del área de Derecho Laboral de la oficina de Garrigues en Murcia. Y le hemos preguntado por dos cuestiones. Una, esta subida del salario mínimo interprofesional, el cómo puede afectar a otros sectores y a otros a convenios que están referenciados. Lo explico. Víctor lo explica mejor que yo. Hay algunos convenios que están referenciados el importe al es salario en función del salario mínimo interprofesional. Se toma como base el salario mínimo para fijar el salario de ese sector. Aunque en el sector y varias categorías profesionales estén con independencia de cuál sea el sueldo. Efectivamente. Bien, pues nos lo explica Javier Rojas y luego hablaremos de otra cuestión que también se ha modificado y que ha pasado bastante desapercibida. Pero vamos ahora primero con esta. La subida del salario mínimo interprofesional evidentemente va a afectar a las empresas, tener en cuenta que la subida va a ser un 5% y además hemos de tener en cuenta que desde el 2018 hasta el 2024 ha habido una subida de un 54% del salario mínimo interprofesional. Entonces, evidentemente, pasar ahora a cobrar 1.134 euros en 14 pagas pues va a suponer un incremento en el coste empresa, tanto en los salarios que tiene que pagar el empresario como en las cotizaciones sociales, que evidentemente va a tener un incremento en las cuentas de resultados. Eso no quita para que, evidentemente, el paso de subir el salario mínimo interprofesional a nivel global sea positivo y aunque seguimos en el mismo ranking, si no recuerdo mal es el octavo a nivel europeo respecto al salario mínimo interprofesional, pues es un incremento que está o va a estar muy por encima de lo que es incluso la subida del IPC subyacente que se ha quedado en un 3,8, por lo tanto subimos un 5% y el IPC sube un 3,8. Tener también en cuenta que ahora se ha aprobado o se tendrá que aprobar por el Consejo de Ministros, luego se tendrá que publicar en el BOE y a partir del día siguiente entrará en vigor con aplicación retroactiva a 1 de enero del 2024. Implicará, pues, como bien digo, pues quizá puede ser que una dificultad, sobre todo en las pequeñas empresas, para los costes a nivel de empresa, quizá para nivel de posibles contrataciones. La verdad es que hacía referencia antes al sector público, Víctor, y yo, hay un apunte aquí, y es que las administraciones tiran del empleo en la región y rozan ya los 100.000 funcionarios. Casi 6 de cada 10 puestos de trabajo que se generan corresponden al sector público, según el registro del propio Ministerio. A mí esto siempre me genera una duda. Por un lado, me parece fenomenal que haya empleados públicos que garanticen los servicios que todos tenemos derecho y que son servicios fundamentales, la mayoría es educación y sanidad, ¿no? Pero por otro lado, me genera la duda de si hay ciertos dispendios en algunos lugares y sobre todo también que la maquinaria de creación de empleo sea en la administración no debiera... Yo con el permiso... ¿Dónde está al final el punto de equilibrio? Con el permiso de Joaquín, que es empleado público, que hay que decirlo todo, para mí esta no es una buena noticia. Vamos a ver, la titularidad de los servicios públicos es del Estado, no necesariamente la prestación. La prestación, es decir, por ejemplo, hay servicios públicos que son de titularidad pública, como las políticas migratorias, y las presta CEPAIN, ¿verdad? Fundación CEPAIN. El Estado debe ser titular de la política social, sin embargo ahí está Cáritas. ¿Vale? Es decir, confundir eso es complicado, pero sobre todo creo que un excesivo peso del sector público en la creación de empleo no es la mejor noticia para el país. El ejemplo lo tenemos en Argentina. En Argentina estamos prácticamente casi el 50% del empleo que se generaba en aquel país era empleo público. Yo creo que eso va en contra de principios sacrosantos como la competitividad, la concurrencia, es decir, contra la mejora de la estructura y el pulmón productivo de un país. Yo vuelvo a la mayor, es decir,
Hay puestos para los que es impepinable que tienen que ser puestos, aunque sean servicios públicos prestados por funcionarios, para garantizar la independencia, sobre todo aquellos que tienen autoridad y potestas. Es decir, un interventor tiene que ser funcionario, por los clavos de Cristo. Es decir, sobre todo porque el interventor que le tiene que decir el político, aquí están los límites, y usted no puede pasar de aquí. Pero abusar, hacer uso y abuso del sector público como vía de contratación, no lo veo correcto. Para que nadie me malentienda, yo lo que digo es, en este país todos, incluidos los funcionarios, ¿vale?, tengamos un trabajo decente, con derechos, con garantías, pero estamos creando una burbuja excesiva, sobreprotegida, que desde luego a la gente del sector privado se le puede poner cara de tonto. Espera un momento, Joaquín. No, por alusiones. Por alusiones. Por alusiones. Que el empleado público. Te dejo. Bueno, Gonzalo, no, sí. Para ser periodista hay que ser empleado público. A ver. No abramos ese melón. No necesariamente. Aquí hay dos periodistas, uno del sector privado y otro del sector público. ¿Y para ser profesor? Exactamente. Joaquín. Vamos por partes. Hay una serie de, en estos momentos, de carencias que está reclamando la propia sociedad, y se lo reclama a los poderes públicos porque paga sus impuestos y quiere también que, en contraprestación del por qué pagan los impuestos, tenga unos servicios dignos. ¿Dónde está creciendo el empleo público? Habrá que meter el bisturí en primer lugar y saber dónde crece el empleo público en este país. Es decir, si crece en empleos, digamos, superficiales o que pueden ser amortizados desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, entraríamos en una discusión donde podríamos tener argumentos de peso para criticar esa subida de empleo público. Pero resulta que el empleo público, yo creo que está creciendo en la educación. Se reclama por la sociedad más sanidad pública, luego se están reclamando más médicos, se está reclamando más profesional de enfermería, se está reclamando más personal auxiliar a lo que supone todo el mecanismo y el funcionamiento de la sociedad. Las ventanillas de la seguridad social, se reclaman más funcionarios en la seguridad social, porque tardan mucho las tramitaciones de la sociedad que hace con esta parte ¿Pero tan ese importante. retraso es por falta de funcionarios o por Sí, falta hay de, problemas, de funcionamiento de la gestión? Porque ha habido en determinados servicios, es decir, cuando el gobierno impone, y ahora ahí Víctor me puede, cuando el gobierno impone lo que se llama la tasa de reposición, es decir, anula la tasa de reposición, el empleo público en este país empieza a caer. Cuidado. Y, no, sí, Gonzalo se ríe, pero es así. La tasa de reposición es, si se jubilan 5, hay que contratar a 5. Muy bien explicado, muy bien explicado. O menos. Sí, pero la tasa de reposición en puridad. Sí, pero es en menos. Bueno, en Hacienda, la Administración de Justicia, ¿qué reclamamos los funcionarios de la Administración de Justicia, los ciudadanos a la Administración de Justicia? Mayor agilidad, más recursos, más empleo. Hace falta probablemente más funcionarios de justicia, y a mí también me toca esto. Y luego hay otro argumento. Termino ya, Gonzalo, termina, sé que no estás ahí. Y termino. Has citado dos organizaciones no gubernamentales, sí, y como las que gestionan servicios públicos. ¿Cuáles son, ¿de qué se nutren los fondos de CEPAIN? ¿De fondos privados o fondos públicos? ¿Pero por qué lo gestionan a través del tercer sector? ¿De qué se nutre la mayor parte pero no crean de empleo los fondos directo. de calidad? No crean empleo directo, Joaquín. Gonzalo. Pero indirectamente, ¿pero por qué lo hacen indirectamente? Ese empleo que sostiene... Ahora te explico por qué lo hace. Pero ese empleo que sostiene el Estado, indirectamente. ¿Pero por qué lo hace a través del tercer sector? Ahora lo dices, Gonzalo. Ahora te explico por qué lo hace. Simplemente apuntar. Yo estoy un poco de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo con Víctor, que me parece excesivo. Y estoy de acuerdo contigo en que hay una demanda de servicios, pero también hay una demanda de empleo. O sea, la gente, la sociedad, la mayoría demanda empleo público. Quiere ser empleado público. Esta Navidad, y voy a un ejemplo real como hace Víctor, que me encanta. Yo comiendo con un chaval que estaba terminando arquitectura, sexto de arquitectura, ¿no? Me parece que son. Y le pregunto, ¿qué vas a hacer? Y dice, no, yo quiero ser empleado público. Un arquitecto. Es decir, y eso es, por desgracia, un reflejo de la sociedad actual, que tira también del Estado para que tenga empleo público. Pero no nos olvidemos, y a eso vuelvo, enlazo con mi discurso inicial, no nos olvidemos que el resto es empleo privado. Entonces tú no puedes machacar a la empresa privada, que es la que hace un esfuerzo importante por crear empleo, no subiendo el salario mínimo, que me parece fenomenal, sino que las consecuencias, porque el salario mínimo, nosotros tenemos el 8º salario mínimo más alto de Europa, a nivel bruto. Pero si cuentan las cargas sociales, somos el 2º, por detrás de Francia.
Entonces, en esas cargas sociales yo entiendo que es donde debe haber un reparto entre ambas partes, no solamente los empresarios son los que tienen que cargar con todas esas cargas sociales que suponen la subida del salario mínimo. Y ahí es donde el diálogo social es importante, ahí es donde yo no entiendo la gratuidad de la amenaza de la ministra, porque van a tener que volver a sentarse, como ha dicho el presidente de la COE, y van a tener que seguir negociando porque es la línea que hay que seguir. Sobre el empleo público, yo voy a dar mi opinión también, Sí. yo estoy callado, no digo Claro. nada de ese tema. Yo lo pongo sobre la mesa. Tal vez, tal vez, lo digo a los dos, tal vez no sea tanto que hagan falta médicos, que hagan falta enfermeros, sino la duda es cuántos hacen falta. Y muchas veces decimos, hacen falta tanto, o médicos, enfermeros, o profesionales de justicia. Lo que yo tengo la duda siempre es si se ha hecho un estudio real de cómo funciona la administración, cómo se puede mejorar la administración, qué gestiones, qué procesos son los que hay que renovar y cambiar, y una vez hecho ese anuncio vemos cuánta gente se necesita. Y no, me da la impresión que muchas veces se hace al revés, y luego si hace falta 2 como si hace falta 22. Pero ese análisis yo tengo la duda de si realmente se hace para que los procesos sean eficientes Sí, y eficaces. hay que Hay medir. cosas. Y lo que no se mide no funciona. Pero Hay fíjate, cosas, yo he visto hace poco una lista de dineros que van a cosas, determinadas cuestiones, y yo no sé al final qué beneficio va a sacar la sociedad de esos dineros a los que van a determinadas Sí, es que cuestiones, esa- no lo sé. Es que esa es la No lo duda. sé. Es decir, yo, la gran contradicción que tengo, y esta para mí es costosa desde el plano desde el punto de vista personal, no puede haber un empleo súper protegido y un empleo con dificultades de protección. Él ha acabado con el tema de justicia. Yo espero no tener ningún conflicto con la justicia, porque después de lo que voy a decir, Pues no lo digas. no me gustaría verme delante de un juez. Pero oiga, ¿alguien analiza la eficiencia de los recursos humanos en la administración de justicia? Para no ponerme tan fino, ¿alguien analiza a qué hora entran los funcionarios de justicia? ¿Alguien analiza a qué hora salen? ¿Alguien analiza la productividad de estos funcionarios? No quiero generalizar, ¿vale? Supongo que habrá excepciones, como en todos sitios. Pero yo he conocido a juezas que han tenido que pedir el traslado porque iban a trabajar en un horario normal y estaban dejando mal al colectivo, ¿vale? Es decir, esos temas son complicados. Decía Joaquín, el tercer sector. Yo conozco ¿Por qué? jueces que trabajan del orden de 12 a 14 horas al día. Lo habrá, seguro. Los hay. Lo sabrá. Pero vete un día a las 8 al Palacio de Justicia. El tercer sector. Cuando la administración, eso no es externalizar ya sería llevarlo a una empresa privada. Cuando devuelve la gestión de servicio público a la sociedad civil a través de la ONG, ¿sabéis por qué lo hace? Por costes salariales y eficiencia. Porque les cuesta menos prestarlo. Así de claro. Hablaba de educación. Primero, de educación, yo quiero, y eso lo he dicho muchas veces, lo he hablado muchas veces con el presidente de la UCAM, lo que tendrían que hacer es, garantizando el derecho a la educación pública universal, iniciativas como la UCAM deberían aplaudirlas. Yo quiero recordar que todos los chicos que hay, todos los jóvenes que hay en esta universidad, 21.000, sus padres pagan impuestos para tener una educación pública universitaria, están ahorrándole ese dinero a las arcas públicas y pagando la enseñanza privada. Es decir, algún día me gustaría que en el capítulo de ingresos de esta comunidad autónoma constara el dinero que la UCAM le inyecta, que es el equivalente a todas las plazas que estos jóvenes no ocupan en las públicas. Segundo, la concertada, es decir, si garantizamos un sistema público universal de calidad como tiene este país, la concertada no ocupa un papel ahí, hay que hacerlo necesariamente a nivel de empleo público. Digo, y estamos hablando de puestos muy especializados, si entramos en el tema de los celadores ya no quiero entrar, porque ahí quedaría mal. O si entramos en temas de personal auxiliar o de limpieza, es decir, con todo el respeto a estos trabajadores, pero que para desempeñar ese trabajo no te hace falta revestirlo de la figura de funcionario. Y luego quería acabar, bueno, Joaquín, porque si no... Estaba... sobre ese análisis. A Víctor. No, en realidad quiero decir que directa o indirectamente sí que hay toda una serie de empleo público, llamémosle indirecto, o empleo sostenido a través de las arcas del Estado, que bueno, puede ser y es y tiene que ser algo no complementario, sino algo simbiótico a lo que es el funcionamiento de la actividad de la economía. Yo pienso que entrar en las dicotomías y los enfrentamientos de lo público es malo y lo privado es bueno, o lo privado es malo y lo público...
En fin, ese maniqueísmo no nos conduce a ningún lado, y además no porque no es cierto. Es decir, con lo cual yo creo que nos vamos a quedar en las tonalidades grises, Víctor, si te parece. Si vamos a un espacio donde los niveles de protección del empleo público y privado sean parecidos, ¿tú lo ves mal? No, en absoluto. Pues yo creo que y yo ahí para mí la pero mayor no a base de rebajar la conclusión, la protección del empleo público, pero sino la conclusión de ganar en protección para el que no nos privado. digan a Gonzalo, me voy a lo que decía Antonio. En el sistema público de empleo necesitamos parámetros de medición de eficiencia. Sí, la mayoría de la gente quiere un empleo público por esa protección que tienen del empleo público, que entienden que es para toda la vida. Hemos hablado antes sobre la subida del salario mínimo interprofesional, pero también se ha producido, y ha pasado muy desapercibido, la subida del mecanismo de equidad intergeneracional. Y eso lo van a pagar las empresas y también proporcionalmente los trabajadores. Ha pasado bastante desapercibido y le hemos pedido a Javier Rojas que nos lo explique. El mecanismo de equidad intergeneracional que ya se publicó en el Real Decreto del año pasado, pues lo que hace realmente es un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que hay es una escala que se va subiendo cada año. El año pasado se subieron un 0,6 las cotizaciones, este año se suben un 0,7, de los cuales el 0,58 lo paga el empresario y un 0,12 lo paga el trabajador. Por lo tanto, evidentemente lo que va a incrementar es la hucha de las pensiones para que en un futuro los trabajadores tengan más pensiones, pero a corto plazo lo que sí que se puede denotar es que hay una subida en distintas cuestiones de la cotización que tienen que realizar los empresarios, y también, desde nuestra opinión, quizá se traslada al sector empresarial también esa subida paulatina con ese mecanismo internacional por la previsión de unas futuras pensiones. Bien, sobre esa subida, una parte, ya he dicho el porcentaje, va a la empresa y un porcentaje, y la previsión es que suba ese tanto por ciento en los próximos años. Pero ¿por qué sale esa medida? Sale porque tenemos el sistema de pensiones de este país con ciertas características de inviabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se crea el sistema de pensiones se hace con una población con un crecimiento vegetativo importante, los baby boom, los de mi época, y con el empleo estable por toda la vida. Con este tema, por eso quería ligarlo, del salario mínimo interprofesional, si nuestros jóvenes pueden emanciparse, pueden construir familia y pueden tener hijos, es la mejor medida para ese criterio de equidad intergeneracional, que lo tenemos que construir, porque después de Italia somos el país del mundo con menos crecimiento vegetativo, con menos hijos. Porque además, fíjate, yo creo que este índice de equidad va a tener un impacto muy menor. Hay dos opciones: o medidas de protección a la familia, como se ha hecho en Francia, por cierto, que mejoren el crecimiento vegetativo de nuestro país, o dejémonos de película, abrir las puertas al 100% de jóvenes latinoamericanos, del Magreb, subsahariano, para que entren directamente a este país. Porque el problema que tenemos, el criterio de equidad, el problema que tenemos es un problema de que cada vez tenemos menos hijos, y menos hijos que coticen para que otros podamos cobrar la prestación que nosotros hemos pagado a sus abuelos, por cierto. Sobre ese tema, cuando Joaquín le diga, veía a Joaquín, que es un empleado público de nivel superior, como periodista de una radio pública. Joaquín, si viene a una clase aquí en la UCAM, le tiene que decir 1,2 de vosotros, 1,2, porque esa es la ratio ahora, tenéis que pagarme 2.400 euros netos el día que me jubile. Esa es la ecuación. Para eso es decir, 1,2 jóvenes tienen que pagarle a Joaquín 2.400 netos, que son casi 3.000 brutos. Y además Joaquín dirá, y no os pongáis chulos, porque la pensión de tu abuelo la he pagado yo, trabajando en Onda Regional. De eso estamos hablando, y para hablarlo en plata. Hablaremos sobre el tema poblacional en unos instantes, a la vuelta de publicidad. Joaquín, dos cuestiones sobre Cataluña. Una bastante, puede ser extensible a toda España, pero dos titulares que me han llamado la atención. Hablando de los jóvenes y de la población, 6 de cada 10 jóvenes, ya está trabajando entre 25 y 39 años, 6 de cada 10 que cobran en torno a 1.000 euros, no son de Barcelona, no son naturales de Barcelona, son extranjeros, ni siquiera del resto de España, son extranjeros.
la población inmigrante mantiene a flote la franja de entre 25 y 39 años, es la que lo mantiene, estos jóvenes lo mantiene. Y porque está lastrada esa población adulta por la baja natalidad y el éxodo urbano. Eso es un aspecto a analizar importante, y ya ahora hablaré de la otra cuestión en Cataluña. También las políticas para que facilitar que las familias puedan establecerse, puedan tener hijos y puedan crecer, es fundamental, al margen de otras cuestiones. Sí, no, la famosa pirámide de población vamos camino de invertirla, pero a marchas forzadas. Y estas son las típicas políticas, las políticas de favorecer la natalidad, proteger a las familias, para que haya un crecimiento de población que garantice el relevo generacional a la hora del trabajo y a la hora de las pensiones, como estaba citando Víctor. Son políticas que no dan frutos a elección vista, es decir, no es algo que te va a generar votos en los 4 años siguientes. Por ahí los políticos no se toman mucho interés en todas estas cuestiones, ¿no? Y ese tema es preocupante. Hay que abordar esas políticas de una manera decidida, porque hay que levantar, como se suele decir, la cabeza del manillar, ¿no? Y ver un poquito más allá en lo que es la proyección del país en los próximos 30, 40 años. Yo no sé si eso choca, Joaquín, bajo tu punto de vista, choca con el hecho también de que y enlazando con el tema de actualidad, muy de actualidad a nivel político, Junts insiste en reclamar todas las competencias de inmigración y rechaza las acusaciones de racismo que han sido fuertes. Los dirigentes soberanistas niegan que sus partidos de Junts vinculen delincuencia con inmigración y que haga un discurso pues es eso, racista. Quieren coger esas competencias y saben que al mismo tiempo hay esos problemas. ¿Tú cómo ves ahí la cuestión de la coherencia o la incoherencia? También la negociación. Yo creo que además lo ha pedido Junts, que lo está gobernando en Cataluña. Sinceramente, Junts no tiene ningún interés en las políticas de inmigración. ¿Por qué? Por 2 argumentos. Bueno, por uno sí tendría determinado interés, sabiendo, y lo sabe, que no va a poder acceder al control de las fronteras. Eso está muy claro, es decir, no se va a sustituir a la Policía Nacional en los controles de pasaportes del aeropuerto del Prat, no se va a sustituir, ni a la Policía Nacional en los pasos fronterizos de la Junquera. Eso lo sabe Junts. ¿Qué es lo que quiere Junts en el fondo? No le importan las políticas de inmigración, quiere el dinero, porque tener más competencias y tener más financiación significa tener más poder como autonomía y seguir avanzando en lo que es el proceso del independentismo, por la vía, si no es por la vía de la declaración unilateral, es por la vía de ir arañando y arañando cada vez más competencias. La respuesta del gobierno es, yo no sé si, el otro día lo reflexionaba, sí, es decir, cuando el gobierno y Junts pactan unas competencias, automáticamente, o el tema de la deuda, automáticamente la respuesta del gobierno es, y el resto de autonomías si lo quiere también. Bien, ¿hacia dónde caminamos? Hacia una España federal, por la vía de los hechos. Por la vía de los hechos, porque automáticamente el País Vasco dice, oiga, si le da a este señor las políticas, o a estos señores de Cataluña las políticas de inmigración, yo también. Y probablemente en agravio, algunas de las comunidades del PP salgan y digan, pues yo también lo quiero. Y bueno, pues poco a poco yo creo que vamos a un horizonte de una España federal y no vamos a tardar mucho. Eso demuestra que la visión estratégica, inmigración. La visión estratégica que tenemos de país es un desastre, porque si dependemos de lo que nos va pidiendo cada uno. De todas maneras, yo creo una cosa, no creo que sea solo por dinero, porque seguro que hay algunas otras competencias que se pueden pedir, que no tienen que ver en inmigración, que pueden conseguir más dinero o más poder. Yo sí que creo que quieren inmigración por un tema de sensibilidad, pero por desgracia no sabremos cuál es la postura del partido Junts frente a la inmigración, no sabemos si son racistas o no lo son, hasta que no tengan las competencias, que las tendrán. Y tendrán esas, y tendrán las que pidan, y porque tú dices, no, es que es inviable, yo lo de la frontera, es que yo hace 6 meses era inviable la amnistía, y inviable el referéndum, y tendrán el referéndum, ya verás, y tendrán lo que pidan, mientras lo necesiten, lo tendrán. Yo también, fijaros, 2 temas que se han abordado. La primera pregunta que ha hecho Antonio,
Quiero daros un dato. Enric Juliana, que no es sospechoso de nada, es sospechoso de escribir en La Vanguardia, que es una editorial del Conde de Godó. Decía el otro día que si no hubiera habido emigración del resto de España hacia Cataluña, Cataluña tendría ahora una población de 2 millones de habitantes y habrían sido absorbidos. Esa es la realidad, lo digo, para dejar ese dato encima de la mesa. Segundo, entiendo la idea que dice Joaquín, pero quizás técnicamente yo la quiera matizar. No se camina hacia una España federal, que por la vía de los hechos ya lo sabemos. Lo que quiere Cataluña es caminar a una España confederal, que sea un cuento distinto. Una España federal es un Estado central que decide cuál es la capacidad de autonomía de cada uno de los territorios. Una España confederal es muchos territorios que deciden unilateralmente si quieren pertenecer a ese Estado o no. Ese es el conflicto político que hay. Pero luego en el tema de las políticas de inmigración. Mira, yo me acordaba de una anécdota de un inglés que fue a Sevilla y se enamoró de la Giralda. Llegó a un Sevilla y dice, te la vendo. Y el otro dijo, te la compro. Y te la encantó todo. Bueno, ¿quién es más tonto? ¿El que vende lo que no puede vender o el que compra lo que no puede comprar? Lo digo porque las competencias de inmigración, leyendo del texto constitucional, son delegables, no se pueden ceder, eso es imposible. Sí que la Constitución te lo prohíbe. Lo que pasa es que Junts, en esa batalla con Esquerra Republicana, la única ventaja que había obtenido de la negociación era el 0% en el aceite de oliva y necesitaba otro triunfo que restregar o lanzar a la cara de Esquerra. Porque luego, además, fijaros, suponeros que el gobierno tuviera la pretensión de delegar, que no ceder las competencias. Una vez que los de Junts han enseñado su patitas de lobos xenófobos, eso se hace por ley orgánica. El gobierno tiene 120 y tantos diputados. ¿Va a votar Podemos eso? ¿Lo va a votar Sumar? ¿Lo va a votar Esquerra? ¿Lo va a votar el PNV? Imposible. Es imposible, porque eso, para que se deleguen las competencias, es vía ley orgánica, siempre y cuando la ley orgánica del estatuto prevea la admisión de la competencia. Imposible. Dicho todo lo cual, y vuelvo a coincidir con mi querido y amado decano y contigo también, esto que está ocurriendo en el Parlamento es un guirigay y un disparate. No se puede improvisar de esa manera, por la salud mental del gobierno, por la salud mental de los diputados, en primer lugar los del Partido Socialista, del resto de diputados, y por la salud mental de los españoles. Se da la sensación, y esa ni yo hablando 1000 días convencería a nadie, de que aquí todo está en venta y que todo se vende por un puñado de votos. Eso es un error. Pero también, digo, para concluir, Antonio, tenemos que acostumbrarnos a que este país va a ser difícil que vuelva a un país de gobiernos con mayoría absoluta. Es decir, los indicadores que tiene Feijóo cuando viene de una comunidad autónoma que heredó de Fraga y que siempre ha gobernado con mayoría absoluta, no va a servir en el futuro para gobernar este país. Hoy, con lo que está pasando, y mañana, cuando el Partido Popular constituya un gobierno, por cierto, con Junts y con el PNV, que lo constituirá y el PSOE le hará hecho el trabajo. ¿Te parece, Joaquín, ese guirigay en el Congreso que no va a me has dejado acabar, pero bueno, bueno, me queda rollo, pero Joaquín. Que no, digo, ¿crees que va a seguir, va a continuar, o hay una reflexión y se negociarán las cosas? Ayer hubo reunión, hasta sin medios de comunicación, y se llevarán ya acordadas al Congreso para que haya menos exposición y de todos esos conflictos. No sé, si es una ceremonia de la confusión la que vivimos en cada momento, en cada pleno del Congreso de los diputados, en cada iniciativa que se presenta. Fijaos ahora mismo la polémica que hay de hoy, de ayer, con el tema de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley de amnistía. Es decir, salen las informaciones y dicen el PSOE pacta con Esquerra Republicana, Bildu, Junts... Esquerra, Bildu, el BNG, las enmiendas parciales a la ley de amnistía porque se quiere todavía cerrar la posibilidad todavía más de que haya algún tipo de recurso judicial y que se pare la aplicación, etcétera. Y a continuación sale otra información diciendo Junts presenta por separado las enmiendas parciales que ellos creen. Y resulta que coinciden con Esquerra en otras que presenta Esquerra, pero por explicar un poco el barullo ¿no? Otras que presenta Esquerra, pero que no había pactado con el Partido Socialista, pero que tampoco llegan a coincidir plenamente con las de Junts, con lo cual hay un guirigay ahora mismo de enmiendas parciales, más las que ha presentado el PNV, más las que ha presentado Sumar, a la ley de amnistía, que es un auténtico disparate. El PSOE sale y dice, no, mire, la enmienda que presentan ustedes, donde dicen
que la amnistía también va a acoger a los delitos de terrorismo, estén o no condenados o estén en fase de investigación, o a determinados delitos de corrupción, que en una nebulosa en la que podía entrar hasta la que fue presidenta del Parlamento catalán, la señora Borràs, que está condenada por un delito de corrupción, pero por trocear y amañar contratos cuando era responsable de cultura en Cataluña, incluso puede caber dentro de lo que son la amnistía. Y decir, oiga, ¿y qué tiene que ver el proceso con las andanzas de la señora Borràs y sus contratos amañados? Y la familia Pujol. Al final, y la yo familia leí Pujol. Esta mañana quieren meter a la familia Pujol. Con lo cual, ¿cómo va a quedar eso al final? ¿Cómo va a quedar? Como decide la Nadie mayoría lo del sabe. Parlamento. Básicamente. Nadie lo sabe, pero... Ya, pero vamos, yo en el aspecto económico siempre soy muy positivo, pero en el aspecto político la verdad es que cada vez lo soy menos. Yo creo que mientras el gobierno, y me da igual el color, el gobierno que hay hoy en día necesite hacer todas estas cosas para conseguir seguir gobernando, se va a hacer y se va a conseguir todo. Y se hará, es verdad que habrá frenos, habrá cosas que no se puedan hacer porque hay que cambiar la Constitución, se necesitan las mayorías cualificadas, pero lo que se puede hacer sin eso, se va a hacer para mantenerse en el poder, es así. Pero eso es verdad, Gonzalo, es decir, cuando Aznar necesitó gobernar y no tenía mayoría absoluta, se fue al Majestic y retiró la Guardia Civil de Cataluña. Claro que sí, por eso. ¿Dónde están los límites? Por eso he dicho que los me importa el límites color. están donde lo hemos hablado muchas veces, es decir, al final tiene que haber una negociación multilateral en un Parlamento cada vez con más partidos políticos. Pero la gran responsabilidad de este tema la siguen teniendo los dos partidos mayoritarios, si quieren o tienen una idea distinta de país. Cierto. Y porque esos 7 votos solamente se pueden soslayar con el apoyo del Partido Popular. Y déjame que apunte una cosa. La desgracia que tiene este país es que los dos partidos mayoritarios no se sienten y hagan un estudio estratégico de qué país quieren dentro de 30 años. Esa es la desgracia de este país. Estoy de acuerdo. No estamos en esa. No estamos en esa, ¿no? Estamos en el día a día y en mantenernos, ¿no? Mantenernos como sea. Lo que ocurre es que determinados pactos que llegaba a hacer Aznar o que habría hecho Rajoy en su día estaban dentro de lo que es la Constitución, pero es que ahora mismo lo que hacemos es decir, bueno, Joaquín, como no cabe dentro de la Constitución, la retorcemos un poco, da igual, Joaquín, la exprimimos, la estiramos, sin quitarte que puedas tener razón. Me vais a permitir, yo prefiero que eso lo diga el Tribunal Constitucional y la Alta Justicia Europea. Sí. Porque yo, que sigo los debates, he escuchado a muchos jueces, ahora voy a hablar de los jueces, y he visto jueces que dicen una cosa y jueces que dicen otra. ¿Vale? Pues, para saber si es macho o hembra, que hable el Tribunal Constitucional. Ayer mismo, las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, dos de ellas del Partido Popular. Emiten un informe donde dicen que no es constitucional. El presidente de los letrados, fichado por el PSOE, dice una cosa. Y las señoras letradas que tú dices, muy, muy santísima y buena gente, que han sido cargo del PP, dicen otra. Pero aún así... ¿Me refería a eso? Y anteponen la militancia a los argumentos jurídicos. Pues tú verás. En los dos casos te estoy diciendo, en el caso del letrado mayor y en el caso de... Y en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Fijaros una cosa que yo, aún siendo, Víctor, aún siendo la decisión que tendrá que tomarse, si es constitucional o no es constitucional, para mí hay una cosa superior, y es la opinión pública sobre estos asuntos, la bondad o no de las medidas. Con independencia de que pueda ser constitucional o no, pero porque al final es una cuestión técnica. La opinión pública cada 4 años se mete en la urna. Pero Víctor, la opinión pública evidentemente está en contra de que se produzca la amnistía en los términos que se está hablando. Se ha recogido y hay un torno al 70%, incluso mayoritariamente los votantes socialistas. Están en contra de que gente que está condenada y otro en proceso que se le acusa de terrorismo, porque en aquella época, Víctor, estábamos en esta mesa y veíamos, es que yo creo que se nos ha olvidado, veíamos aquellos acontecimientos como que eran terribles y había que pararlos. Y yo tenía confianza en los jueces, por ejemplo, porque como había tal guirigua y con el tema de los políticos ya no se iban a dejar, y tenía confianza en los jueces. Pero la opinión pública rechaza esas cosas. Ya, entonces, ¿sabes cuál es la respuesta, Antonio? ¿Cuál? Desde el punto de vista del despotismo más absoluto, que es que la hemos probado poco. Eso es lo que acaba diciendo el señor Sánchez y compañía. Es que es el argumento, dice, ya veréis que cuando la ley de amnistía esté en funcionamiento y se haya aprobado, veréis que al final la suscribirían la mayoría de los españoles e incluso la firmaría el Partido Popular, ha llegado a decirlo. Bueno, eso... No, escucha, que la va a asumir el Partido Popular, no te quepa la menor duda, como ha asumido todas las grandes reformas económicas y sociales de este país a las que se ha opuesto. Para empezar, la Constitución.
Para empezar, la Constitución. Estamos fuera de tiempo. Eso no te quepa la menor duda. Y vamos a seguir hablando porque son... Vea, Gonzalo. por la ley histórica. Bien, vamos a terminar ya. Estamos fuera de tiempo. Nos quedan unos minutos nada más, pero quiero dedicarle a una cuestión muy especial. Hoy es jueves 18 de enero. Y tal día como hoy, el año pasado, justo hace un año, tal día como hoy, fallecía el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, José Luis Mendoza, un hombre que personalmente me pidió que pusiera en marcha este programa, que trajera a estos invitados, que estaba encantado de oírlos cada jueves, que me llamaba personalmente cada jueves para decir, oye, Joaquín, lo que ha dicho, tal, no sé qué, o Gonzalo, o Víctor, tal. Lo echamos mucho de menos, sin duda alguna, muchísimo de menos cada día. Tenemos la satisfacción, yo personalmente, la satisfacción de contar a una institución y unas personas, su familia y su mujer, que tiene clarísimo la continuidad del legado, lo que es perfectamente compatible con echarlo cada día de menos. Con él vamos a terminar. Hemos hecho unas imágenes para terminar el programa que les invito a que vean, pero antes, si alguno de los invitados quiere hacer algún apunte al respecto. Sí, a mí me gustaría decir, yo coincido contigo, yo lo echo de menos también, y fíjate, dicen que las personas, yo era muy consciente del día que hacíamos la tertulia, y de hecho he escrito alguna nota, dicen que las personas estamos vivas o estamos muertas. Yo creo que no es verdad. Hay gente que está viva pero en realidad está muerta porque ha perdido la esperanza, la alegría de vivir, y hay gente que aunque creamos que están muertos, están muy vivos porque han dejado un legado descomunal y los que le queríamos le seguimos queriendo, ¿verdad? Y yo creo que en esta segunda categoría está José Luis Mendoza. Su persona ya no está entre nosotros, es verdad, pero su legado espiritual, empresarial y familiar sigue vivo y muy vivo, y tú sigues con tu programa, que es parte de su legado. Y yo creo que si nos pudiera mandar un mensaje desde arriba, nos diría que tenemos que seguir viviendo con el apoyo y el ejemplo de quienes continúan su legado. La presidenta, que fundó con él este gran legado a la región y al país, su hijo y la familia que integramos los empleados y los estudiantes de la universidad. Oye, sí, dos reflexiones muy breves sobre José Luis Mendoza. Sus hijos. Vale. Al que son 14. Yo he conocido en el trato profesional de periodista, ¿no? Por un lado, me ha llamado la atención siempre las convicciones. Era un hombre de convicciones, convicciones religiosas, pero convicciones también en el sentido de apreciar otros valores de las personas y del conjunto de la sociedad, y unas convicciones firmes, que es de agradecer en estos tiempos, cuando alguien la sostiene y la mantiene, ¿no?, a pesar de lo que le pueda venir en contra. Y utilizando el símil del atletismo, por esa implicación de la UCAM con el deporte, os habréis fijado, yo no entiendo mucho de psicología del deporte, pero os habréis fijado, por ejemplo, y a mí me llama la atención los saltadores de altura, ¿no? Cuando un saltador de altura se coloca en el punto donde va a saltar, hace una especie de visión de cómo va a ser su aproximación a lo que es la valla y cómo ve él cómo va a saltar, ¿no?, para, digamos, superarse a sí mismo y ver al mismo tiempo toda esa situación como motivación, ¿no? Yo creo que José Luis Mendoza en ese sentido también fue un visionario, ¿no? Él en su momento vio esa carrera que tenía que emprender para saltar esa valla, a costa de los obstáculos que se ha ido encontrando, para llegar a la conclusión de ver y anticiparse a la visión de lo que hoy es la UCAM y lo que va a ser en los próximos años, ¿no? Esos dos aspectos, convicciones y visión. Gonzalo. A mí la verdad es que la muerte de José Luis me pilló en Dubái. Estaba yo en Dubái, me acuerdo que nos enteramos y recuerdo que el viaje de vuelta fue un viaje con una sensación de vacío tremenda, que no sabía cómo calificar en aquel momento, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta, además con la muerte de mis dos padres, que ha sucedido también, que era un sentimiento de orfandad. O sea, absolutamente, para mí era como un referente, y de hecho ahora cuando estoy ante una situación siempre pienso cómo lo haría mi padre, cómo lo haría mi madre, cómo lo haría José Luis. Vamos a terminar con esas imágenes que son de homenaje a José Luis Mendoza y a María Dolores García Mascarell. Gracias y hasta el próximo jueves. Como presidente de esta institución, presidente para servir, para ayudar, para darnos y entregarnos.
Nadie puede poner en cuestión la gran labor que hemos realizado con nuestros alumnos, tanto el profesorado como el PAS, así como la labor social que ha llevado a cabo esta universidad, con los pobres, con los enfermos, con los que sufren, con los encarcelados, con los ancianos abandonados, con los emigrantes, con las familias necesitadas y especialmente atendiendo a aquellos alumnos que no tienen medios económicos para que pudieran estudiar gratis en la universidad. Han sido cientos y cientos y cientos de alumnos que sus familias no podían pagarle una matrícula. Había que ayudarlos, tenemos el deber moral de ayudarlos, porque esto es una fundación sin ánimo de lucro, no es un negocio. Y si hay beneficios hay que destinarlos a obras de bien, a obras buenas. Pero el objetivo fundamental son nuestros alumnos. Considero la educación como un pilar fundamental de la sociedad actual y en todas las sociedades, ya que mediante ella se instruyen y forman jóvenes que el día de mañana van a liderar y a desempeñar un papel fundamental en nuestra sociedad. Por ello, también rogamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a revitalizar la presencia de Cristo tanto en las aulas de la universidad como en los colegios católicos que Dios nos ha confiado y en el ámbito del deporte. A nosotros, como miembros de la UCAN, nos importa mucho el crecimiento personal y humano de nuestros alumnos, en el conocimiento y en el diálogo intercultural. Como nos indica el Papa Francisco, debe ser el lugar donde la mente se abra a los horizontes del saber y el conocimiento, a los horizontes de la vida, del mundo y de la historia. Somos una universidad misionera y evangelizadora, un foco de irradiación de fe y de cultura católicas en todo el mundo, profundamente existencial, impulsada por la fuerza del amor de Dios manifestada en Cristo Jesús, con espíritu de entrega, de amor, de servicio. Queremos que la UCAN sea una universidad comprometida en formar a las nuevas generaciones, no solo en lograr grandes profesionales, sino en transmitir a los jóvenes los valores que emanan del humanismo cristiano y en facilitar el encuentro con la persona de Cristo, que es quien verdaderamente salva, pues ha dado su vida en la cruz, en la causa primordial que ha motivado el nacimiento de la UCAN.